A menudo me preguntan cómo hacer esto en LinkedIn, cómo hacer aquello otro en LinkedIn. Preguntas obvias, puesto que estoy comunicando todo el día, pues que soy un experto en LinkedIn y así me considero porque he cometido todos los errores desde hace ya pues 2 décadas. Con lo cual, ahora me he pasado un telediario. 2 décadas no, desde el 2007. Pero bueno, casi. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. b2bpro.es con Juanjo Amengual. Normalmente las preguntas que me hacen empresarios o empresarias, profesionales o directivos, van por este cáliz, ¿no? O sea, oye, ¿cómo puedo hacer para llegar a...? ¿Cómo puedo hacer para...? Bueno, vamos a poner los puntos sobre las íes, porque esto no es una herramienta de tocar un botón y llenar la bolsa, sino en estos momentos, en vez de andar con mi perra, seguramente estaría en Costa Rica haciendo windsurf, que hace unos 40 años que no hago, y posiblemente con un coco loco tumbado en una hamaca. Pero como no es así, te lo cuento como así lo veo, porque LinkedIn no funciona con un botón y lleno la saca de contactos e impacto solamente a aquellos que... Vale, mi respuesta es la siguiente. Bienvenido a este podcast. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y soy director de b2bpro.es, donde generamos leads y posicionamiento a empresas B2B a través de planes de marketing, enfoque, mentoría y canales como LinkedIn y YouTube en B2B. Y lo hacemos desde el año 2007. Mi respuesta es más el qué que el cómo. Quiero decir, LinkedIn evidentemente hay que prepararlo todo. Si queréis información, pues en mentoriab2b.com os la puedo ofrecer. Y en principio es más importante volver a los orígenes del marketing, las 4 Ps, que nunca han dejado de ser los orígenes. ¿Qué 4 Ps? Pues hombre, el producto, si está adaptado a lo que demanda la gente. Añadiría la especialización y la diferenciación, puesto que el ruido mediático, cuando digo mediático es de medio de redes sociales, porque los medios tradicionales están muertos prácticamente. Me refiero a que ese ruido hace, por una parte, lo positivo, que podamos llegar a un avatar muy concreto, a un perfil muy concreto de gente o de cliente en todo el mundo, cosa que antes era imposible. Pero también es verdad que hay más ruido, como decía, mediático. O sea, es que ahora mismo estoy andando, pego una patada a una piedra y salen 2 marketers expertos, aunque hayan empezado hace un año. Entonces, hay un montón de ruido en las redes, un montón de gente haciendo cosas, no solo de marketing, con lo cual, aparentemente parece que la competencia pues es como si vas a un panal y lo mueves, ¿no? Las avispas o las abejas se empiezan a mover y a salir y te pican, vamos. Es que es la realidad, pero yo ahí veo muchas oportunidades. Con lo cual destacar, y ahí voy a la respuesta que le he dado a esta persona, o la que suelo dar siempre, la respuesta está en más el qué que el cómo. Está claro que yo, para hacer un podcast, que ya llevo 640 y pico hechos desde marketing B2B, tienes que tener habilidades, pero eso se aprende, es relativamente fácil, incluso si te pones. ¿Pero qué cuentas? ¿Qué destacas? ¿Es interesante para el cliente que te va a escuchar? ¿Se va a quedar escuchándolo? ¿Qué confianza le das cuando hables? No solamente porque comuniques, sino contra quién has empatado, tienes que contarlo. Oye, soy una persona que tiene muchas ganas. Oye, que me voy a volcar en lo tuyo. Oye, que llevo desde tal año esto. No sé. Oye, que que estoy especializado en esto. Bien. Como veis, lo más importante es el qué. Yo en este podcast, que sería el cómo, os estoy contando cosas. Pero antes de empezar, os he dicho el qué. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué pupa solvento? Generar leads, posicionamiento y enfoque a empresas. ¿A quién? A empresas que tengan marketing orientadas a B2B, a business to business. ¿Con qué especialización? ¿Cómo lo hacemos? A través de planes de marketing, mentorías, enfoque, canales, LinkedIn, YouTube. Y
¿Qué nos diferencia? Pues en este caso remarcamos la experiencia. A esto le llamamos parte del mantra en nuestras mentorías. Y las empresas debemos de comunicar eso. Sigo con el hilo, a ver si intento hacer un discurso que sea masticable, digerible. Y el hilo lo que nos dice es que en ese plan de marketing, donde, volviendo a orígenes, tiene mucho peso las 4 P's, el producto, es adaptarlo a lo que la gente pide, por eso hablo de producto. El placement es adaptarlo a dónde está en un momento dado y dónde se puede distribuir, a través de qué terceros o con qué canales. El pricing, estoy haciendo propuestas adecuadas, con 2, 3 propuestas en vez de una, estoy añadiendo un precio, estoy abarcando el abanico de posibilidades que puede el comprador al aterrizar en mis perfiles o en mi web abarcar. Y por supuesto la promoción, estoy usando un canal como LinkedIn u otros como el teléfono, tengo una base de datos de mis clientes. En resumen, ¿qué haría? Pues lo primero de todo, tener una hoja de ruta. Lo segundo de todo, en esa hoja de ruta tener claro pues a quién nos dirigimos, qué diferenciación tenemos y si es posible que sea en un mercado donde no haya mucha gente dándose codazos. O por lo menos que si estamos en ese tipo de mercado tengamos una diferenciación clarísima, transparente y totalmente, si es posible, disruptiva frente al resto. Si no, ya podemos usar LinkedIn, Televisión Española o Radio Macuto, que no llamaremos la atención de nadie. En general, el interlocutor con quienes hablo siempre les hago una pregunta. Al cabo de un tiempo, después de escucharles, que es una grata virtud que recuerdo de cuando dirigía equipos comerciales y hacía también esas tareas, la virtud de escuchar. Entonces, siempre les pregunto, después de haberles escuchado un buen rato, oye, vamos a ver, me estás hablando de que quieres postear cosas, de que cuándo tienes que postearlas, a quién, etcétera, etcétera. Cuando me has explicado tu negocio no lo he entendido, es un primer paso el qué, pero me estás hablando de postear, etcétera, etcétera, y les hago la pregunta siguiente, para que entiendan cómo funciona el algoritmo, el de LinkedIn y el de Samsung Corda, vamos, el de Substack incluso. Les pregunto, y te pregunto a ti, querido oyente o querida oyente, ¿recuerdas las últimas 7 horas algún anuncio que te haya llamado la atención viendo quizás tu Facebook o viendo tu diario digital, labola.com, lo que sea que escuches, veas y leas y te nutras de información? Y les pregunto eso. Les digo, oye, ¿tú esta mañana has visto algún medio digital? Sí, hombre, claro. Recuérdame un anuncio. Se hace siempre el silencio. Ya me habéis oído en este podcast alguna vez hablar sobre neuromarketing, y ahora más que nunca, puesto que si hay 200.000 impactos, y exagero un poco, pero lo hago para también comunicativamente llamar la atención. Si hay X cientos, miles de impactos al día, el cerebro conscientemente no los absorbe, pero el inconsciente sí. Recuerdo aquel chiste, por cierto, del inconsciente. Te lo cuento al final de este podcast para que te rías un poco y aguantes un poco la vara. El inconsciente lo que ve es algo que necesita alguna marca de referencia, por eso la importancia de fidelización, que es donde entramos siempre cuando hacemos el plan de marketing y de enfoque. Empieza por tus clientes. O bien una oferta irresistible, y no siempre. Por eso, y esto está fundado en la ciencia, científicamente están las células simpáticas y parasimpáticas que he comentado muchas veces. Por eso es importante el qué. Porque eso que tenemos que contar, que el algoritmo va a tratar de manera tan zarrapastrosa, es casi imposible que llegue a buen puerto. ¿Quieres conocer nuestro método de 4 rutinas de LinkedIn para posicionarte y ganar clientes? Accede al webinar gratuito del método que llevamos perfeccionando desde el 2007 en más de 400 perfiles de LinkedIn. b2bpro.club